Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Eres, donde hablamos de seres. En este nuevo programa se ofrece una visión integral y práctica de la psicoespiritualidad como un camino de transformación personal y social. Subraya la necesidad de ir más allá de las limitaciones de la ciencia y la religión institucional para conectar con el ser esencial que reside dentro de cada individuo. El mensaje central es que el camino profundo y la liberación del sufrimiento provienen de un compromiso honesto con el autoconocimiento, la integración de lo psicológico y lo espiritual. Este proceso individual es la clave para una humanidad mejor y más consciente. Como siempre, contaremos también con la colaboración de la escritora Lola Llabrés y la música de Saulo Sauce. Bien, pues hacía tiempo que no nos íbamos al otro lado del Atlántico y tenemos con nosotros a una persona que nos va a ilustrar sobre nuestro ser, nuestro yo, uniendo la cultura y la sabiduría oriental con la occidental, porque a través de la psicología y la espiritualidad nos va a ilustrar y a divulgar que es el objetivo de Eres, donde hablamos de seres. Como siempre, empezamos con nuestra fórmula habitual y le pregunto, ¿quién eres? Es una pregunta que en la espiritualidad es una herramienta de trabajo. Hay un maestro espiritual que se llama Ramana Maharshi, que lo que hacía con sus discípulos era todo el tiempo decirles que se pregunten ¿quién sos? ¿Quién eres? ¿No? ¿Quién eres? Te digo sos, porque acá en la Argentina es sos. ¿Quién eres? Esa era la herramienta que usaba con todos sus discípulos. ¿Y qué pasa cuando uno se pregunta, o cuando vos me preguntás a mí quién soy? Yo, si te tengo que responder, te diría que no sé quién soy en un lugar. Porque en un lugar, el yo soy de la espiritualidad, es un lugar de misterio, un lugar en el cual no hay definición. Es el lugar en donde cada ser humano se puede conectar con la totalidad y no está separado del resto de las cosas. Y se conecta con un espacio atemporal también, el cual es todo, o lo que le dicen Tao, Dios, o el nombre que le den. Entonces, cuando yo me pregunto quién soy, yo puedo decir, soy Leonardo. Leonardo es un esposo, es un padre, puedo describir roles de Leonardo. Pero quién soy realmente no son esos roles, ni siquiera es parte de la personalidad de Leonardo. Quién soy es ese absoluto que no está separado de nada y que está en este cuerpo directamente, pero también está conectado con algo más. ¿Sí? En la espiritualidad, en general, ese es el ser con mayúscula. Y ese ser con mayúscula también incluye la realidad relativa y la psicología, en este caso, de Leonardo, mía, ¿no? Entonces, es una pregunta muy, muy interesante y profunda, en la cual hay mucho para hablar. Pero, en resumidas cuentas, un poquito desde la perspectiva psicoespiritual, que es lo que a mí me interesa, como vos dijiste en el inicio, lo que yo creo es que el futuro para el cambio de la humanidad y de los seres humanos es empezar a combinar el trabajo psicológico moderno con la espiritualidad antigua y moderna. Porque ya hay, en ese espacio de disciplina, ya hay tantas herramientas que personas que quizás hace 50, 100, 200 o 2000 años no tenían acceso a poder conectarse con su verdadero ser, ¿sí? Del que hablamos recién, hoy sí lo tienen porque tienen muchas herramientas para llegar allí. Hay que hacer un trabajo de ver los condicionamientos que nos fueron impuestos en nuestra infancia, o sea, los condicionamientos tanto de nuestros padres como los sociales, como de las personas que nos rodean,
saliendo del hecho de que el mundo, como está hoy, no está bien, ¿no? Entonces los condicionamientos de sociales y de nuestros padres, muchos de ellos nos generan una personalidad neurótica o sufriente o insatisfecha que tiene un vacío interior que siente que no puede llenar. Yo creo que lo que realmente llena ese vacío es trabajar para encontrar dentro de nosotros esa experiencia de lo que realmente somos, más allá de ese condicionamiento. Bueno, ahí te hice más o menos un resumen. Sí, ya bien, te damos la bienvenida y agradezco tu amable colaboración y prestarte a la entrevista. Y la segunda pregunta ya es, ¿cómo eres? ¿Cómo te definirías? Bien. Bueno, antes de responder, te quiero dar muchas gracias a vos también por este espacio y por lo que haces, por difundir este tipo de enseñanza, porque creo que es una de las enseñanzas más importantes, como te lo dije recién, para que la humanidad progrese. Uh-huh. Bueno, entonces la segunda pregunta, repetime. Sí, si la primera era ¿quién eres? La segunda es ¿cómo eres? ¿Cómo soy? ¿O cómo sos? ¿Cómo soy? Bueno, ahí te podría decir que Leonardo tiene sus características de personalidad, pero en lo mismo que en la primera pregunta, más allá de esas características, siempre el espacio, estar abierto al espacio infinito de ser, te da la posibilidad de no quedarte encerrado en una forma de ser. Entonces, mi trabajo constante es momento a momento, en el aquí y ahora, estar en ese espacio de apertura para no definirme de una sola forma, para no decirme yo soy así. No, yo puedo tener esta tendencia psicológica, pero yo soy más que eso, que era lo que hablamos antes. Entonces, cuando yo trabajo para momento a momento estar en ese espacio de apertura, entonces yo no quedo definido en cómo soy. Yo tengo la posibilidad de responder de infinitas formas porque estoy abierto a ese espacio y no me autodefino ni me restrinjo a un límite. Ahora, ¿qué pasa? Con el trabajo psicoespiritual uno se va conociendo a sí mismo, que es lo mejor que hay. Entonces, cada persona, cada uno tenemos los lugares donde patinamos, nuestras sombras. Entonces, cuando vos te vas conociendo, eso está bueno, saber cómo funcionás en tu condicionamiento para poder ir liberándote y cada vez ir haciendo cosas que son más inconscientes o destructivas para uno y para el otro. Entonces ese conocimiento de uno mismo es muy importante. Por eso es muy importante saber cómo uno funciona. El conocerse y el comprender cómo uno funciona en el tiempo de trabajo, de ir mirándolo, te libera de esa forma que no es positiva. ¿Sí? Pero hay dos temas importantes. Uno es el primero, que es estar abierto a no definirse, autodefinirse como algo absoluto, de que yo soy así y nada más, sino, no, yo estoy abierto a este espacio a responder a la situación que está sucediendo desde un lugar mucho más vasto. Y después, yo hago el trabajo de conocer mi condicionamiento de personalidad para ver cómo tiendo a reaccionar inconscientemente de una forma que es mi forma, es la forma en la cual yo aprendí a defenderme de cosas que me dan miedo, a defenderme de vergüenza, de culpa, o son esas emociones, la ira, son todas, las emociones de ese tipo son todas defensas del ego condicionado para no permitir ser más vasto. Entonces, vas conociendo, de repente una situación que en general te desata ira, la vas observando, no me había dado cuenta, mirá cómo reacciono sin darme cuenta y caigo en la inconsciencia y me defino repetitivamente de una forma. Bueno, de a poco lo empezás a ver
Entonces llega un momento que sucede la situación, se activa el condicionamiento que te restringe en un lugar cerrado y te hace vivir por ahí toda tu vida así si no lo trabajás, y lo empezás a mirar y dices, ok, no, frenás la ira. Quizás en los primeros momentos es más difícil, pero empezás a relacionarte con la emoción, empezás a elegir no actuarla, y eso es conciencia. La conciencia libera. Y la conciencia es más que la personalidad condicionada. La conciencia es ser, con mayúscula. Entonces ahí te dije más o menos un poco con el tema de cómo, ¿no? Cómo soy, cómo ser. Uh-huh. Y ya, aunque ya también en las dos preguntas iniciales ya has hablado del ser, por eso todo fue la invitación a este programa, pero para concretar a nivel más, digamos, de definición o filosófico, como queramos decir, el ser, para ti, ¿cómo definirías el ser? El ser es una experiencia. Yo puedo darte muchas definiciones, como te las vine dando hasta ahora sobre el ser, muchas más, pero nunca el concepto mental solamente va a ser ser. Ser es una experiencia, es presencia. Presencia, estar presente en el momento, y tiene que ver, como estábamos hablando recién, con salir un poco del condicionamiento de la personalidad condicionada, de esas formas repetitivas inconscientes de actuar. Entonces, el ser empieza a surgir, porque vamos a poner una igualdad entre la palabra ser y conciencia con mayúsculas, que son casi lo mismo, digamos. Entonces, el ser comienza a suceder en cada persona cuando se hace consciente de su inconsciencia y empieza a aparecer esa conciencia que es ser, ¿sí? Si yo puedo dar una definición así corta, ser es el no identificarte con tu mente condicionada, ¿sí? Cuando una persona ya llega a un nivel de casi muy poca identificación con su mente condicionada, que por ejemplo algunos maestros espirituales que tienen cierto grado de conciencia elevada, eso es mayor capacidad de ser. Ahora, a mi gusto y mi forma de verlo, todos estamos como iluminados, como dicen en la jerga espiritual. Simplemente el trabajo de empezar a sacarse ese condicionamiento cada vez nos ilumina un poco más. Y si uno sigue haciendo ese trabajo en el constante, cada vez va a ser más consciente y va a ser con mayúscula mucho más. ¿Sí? Así que el ser en ese sentido tiene que ver en la práctica, en lo práctico, en lo que podemos hacer en ese trabajo, ¿sí? Y como te decía un poco al principio con respecto a la pregunta de quién soy, el ser es algo que está más allá de esta mente condicionada, es algo que es infinito y que somos, que como vos decías en un principio con respecto a la ciencia y cómo toma, y la religión, por ejemplo, en este momento, a nivel un poco más social, todavía no está tan extendida la idea de esto que estamos hablando, y lo que sucede es que la ciencia es está más centrada en un método de verificación que es restringido en un aspecto, porque cuando hablamos del ser, que estamos diciendo que es algo que es una experiencia, es muy difícil tener una metodología científica para poder serlo o definirlo. Y lo que hacen en general es lo ponen en las religiones institucionales, esa parte de ser. O sea, hay como una fisura entre lo que es la ciencia y la religión lamentablemente hoy la religión institucional no representa ese valor de ser, porque lo pone como algo externo a la persona, como si Dios estuviese afuera y nosotros no tenemos la capacidad de serlo. Y no es así. Nosotros somos Dios. Todos somos. Hay una anécdota muy graciosa de este maestro Sai Baba, que no es
un maestro que yo, de los que más me interese, pero esta anécdota me pareció muy, muy graciosa y muy, muy buena enseñanza. Va un reportero del Vaticano a reportear a Sai Baba y le dice, ¿usted dice que es Dios? Y Sai Baba le responde, sí, yo soy Dios. Y usted también. La diferencia es que yo lo sé y usted todavía no se dio cuenta. Bueno, me parece muy lindo como para dar un ejemplo de esto que estamos hablando, que tiene que ver con empezar a realizar, a darnos cuenta que esa capacidad de salir de la mente condicionada y conectarnos con algo más, que en general es a través del sentimiento, que es el puente, el corazón, abrirnos de corazón y sentir nos lleva un poco al espacio de ser. Si nos quedamos solo en la mente y no bajamos un poco a algo más que tiene que ver, unir la cabeza con el corazón, que se habla mucho de eso en la espiritualidad, y es cuando podemos realizar eso, explorar nuestra capacidad de intuición, volver un poco al cuerpo y a las sensaciones. A mí me gusta Jung porque Jung, que es un psicólogo, bueno, creo que ya lo conocemos, él habla de los 4 aspectos: el intelecto, el sentimiento, la intuición y la sensación. Y creo que si nosotros podemos estar presentes en el momento en el que estamos, conectados con esos 4 aspectos, más el misterio de ser, que es algo infinito, esa es la mayor capacidad de ser. Y poder tener esa capacidad necesita un trabajo psicoespiritual, de tiempo y de compromiso. ¿Sí? Yo lo que puedo garantizar es que si ese trabajo se hace con honestidad y compromiso, uno se realiza, uno cada vez es más consciente, está más libre, es más libre. El vacío existencial se llena con la experiencia cada vez más grande de ser. ¿Es fácil? No. ¿Se puede? Sí. Y ya para terminar este primer bloque de preguntas introductorio, a nivel colectivo, ¿cómo somos? Como sociedad, como especie, como grupo, desde el punto de vista más sociológico, antropológico, esa conjunción de seres que compone llamémosle humanidad o llamémosle la sociedad, ¿cómo somos a nivel colectivo el ser humano? Mira, yo sabes qué, confío en la bondad del ser humano y confío en que la bondad del ser humano nos va a salvar. Yo creo que cuando vos me hablas de lo social, me vino ese sentimiento de amor y bondad que todos tenemos. Pero bueno, el tema es que lo que hablamos recién, hay que hacer el trabajo para salir de la personalidad condicionada para ser, porque varias características de ser, una de las características de ser es la bondad. Entonces, como sociedad, ahora estamos enfermos. La sociedad y las personas, la neurosis y la locura y el miedo, el creerle al miedo, y no hacer algo para poder enfrentarlo o relacionarnos. Hay algo que es muy importante con todo lo que es nuestros sentimientos y nuestras emociones, es relacionarnos, no rechazarlas. Poder abrazar a eso que nos pasa, poder abrazar todas las cosas que más nos disgustan de nosotros en un lugar para poder trabajarlas y trascenderlas. Cuando las rechazamos, dejamos de verlas, y cuando las dejamos de ver y las rechazamos, se vuelven una acción que es inconsciente después. Entonces, hay que relacionarse con toda la oscuridad. Yo ahora estoy terminando un libro que tiene que ver con la oscuridad y la sombra desde la perspectiva de Jung, pero bueno, es más psicoespiritual y tiene algunas otras cositas, y yo creo que parte del paso de la humanidad hoy es aceptar, poder relacionarse con su oscuridad y dejar de rechazarla. La relación no significa actuar inconscientemente esa oscuridad. Actuamos inconscientemente, por eso somos agresivos, o la humanidad hay guerras en la humanidad, porque somos inconscientes de esa oscuridad. No la queremos ver, nos da miedo relacionarnos con el miedo, nos da miedo relacionarnos con un montón de cosas que no queremos mirar. Entonces, al rechazarla, se produce la enfermedad
y las guerras y la agresión y los conflictos. Entonces el primer paso es poder mirarla y aceptarla. Aceptarla dándole un espacio de conciencia para poder sostenerla. Y esa oscuridad se va a ir transformando. Y esa oscuridad se va a ir transformando en ser, en bondad, en amor. Pero, bueno, como decía Jung, para llegar a la luz hay que pasar por la oscuridad. Bueno, es algo que nos provoca mucho miedo, pero es el camino. No podemos evadirnos de ese camino. Y entonces, como sociedad, yo creo que tenemos que hacer un profundo trabajo individual cada uno para enfrentar eso que evadimos, para poder trascenderlo de a poco, como podamos, y provocar nuestra capacidad de ser y de conciencia, que va a ser más bondadosa, menos agresiva, y cuando una cantidad de personas se transforme de esa manera, que está sucediendo, pero cuanto más, el mundo va a cambiar, y el mundo va a ser un mejor lugar. Pero no creo que sea a través de un sistema si no cambia la persona. Si no cambia la persona, van a cambiar los sistemas, van a cambiar los dictadores, van a cambiar los líderes, pero va a ser muy difícil que cambie la humanidad. Entonces, es la responsabilidad de cada uno asumir ese cambio. Buen mensaje, ojalá. Bien, pues ya toca presentar más formalmente. Hoy nos acompaña Leonardo Álvarez, bonaerense con más de 25 años de recorrido en el camino psicoespiritual. Su trayectoria combina el estudio de la psicología moderna, especialmente la psicología junguiana, ya de Carl Jung, como ya habéis oído, y la transpersonal, ¿no? Con una práctica espiritual influida por el budismo zen y el trabajo vivencial con maestros como Richard Moss, Osho, y especialmente Roberto Solari, ¿no? Su guía durante 2 décadas en la Fundación Armonía Humanitas. Leonardo ha vivido experiencias de despertar y de apertura a lo que llama la liberación última, desde donde hoy comparte su mirada, una síntesis entre la sabiduría ancestral y la psicología contemporánea. Su trabajo nos invita a transitar el camino del miedo al amor, desde la mente condicionada hacia la presencia viva de nuestro verdadero ser. Por eso me pareció muy adecuada su contribución, su aportación, su transmisión de información a través de nuestro programa donde hablamos del ser y de cómo somos, ¿no? A lo largo de tu vida, Leonardo, dices que tuviste muchos cambios o darte cuenta de las barreras que te impedían ser libre. Hasta que entre los 40 y 44 tuviste 2 experiencias llamadas de no dualidad, discontinuidad o de aperturas a esa liberación última que te cambiaron profundamente y te dieron una nueva perspectiva de la vida, de ti mismo, como alguien no separado de la totalidad de la existencia, abierto de corazón y con una apertura al misterio de infinitas posibilidades, como estabas comentando ahora, ¿no? ¿Cómo fue qué nos puedes decir de esa liberación última? ¿Cómo fue este primer contacto consciente con tu búsqueda espiritual? ¿Qué le podemos decir a la audiencia sobre esta experiencia tuya, ese darse cuenta, esa liberación última, Leonardo? Bien, en un principio me gustaría no usar más la palabra última porque somos un proceso en aprendizaje y vamos cambiando constantemente. En lo que ahí yo escribí quizás es un poco en lo que en la jerga espiritual se llama despertar, que es un suceso que a veces es una discontinuidad, que significa que desde cómo venías a lo que pasó hay un gran cambio, ¿sí? Entonces son experiencias de gran cambio. Y en esa experiencia que yo tuve de no dualidad, que también se la llama no dualidad, es lo que por ahí un poco hablábamos antes de esta posibilidad de darme cuenta que yo no soy mi mente, sino que yo soy más que mi mente y que es la experiencia de la conexión con la totalidad y el amor. Entonces ahí hay un gran cambio en cómo yo me relaciono con el momento a partir de... Pero
quiero dejar claro que esa experiencia es una experiencia más que es importante, pero viene con un trabajo de 20 años de psicoespiritualidad. O sea, para darte así un ejemplo, el maestro Eckhart Tolle, que es un maestro que tuvo una experiencia muy fuerte, pero no tenía un anterior trabajo, sino que él le pasó espontáneamente. Hay muy pocas personas que tienen estas experiencias espontáneas sin hacer ningún trabajo, y él decía que, por ejemplo, al año tuvo una entrevista con una persona que la persona le hablaba sobre su sufrimiento, y él, de repente, cuando lo escuchaba, al ver toda la historia neurótica, en cierto sentido, sonrió, pero desde un lugar de bondad, como diciendo, esto que estás contando es todo un cuento, pero hay más. Pero como Eckhart en ese momento decía, no había integrado su experiencia y no tenía la capacidad para poder explicarle esto a la otra persona se enojó porque pensó que se estaba riendo de él, ¿no? Entonces es muy interesante esto que cuenta, porque en la yerba espiritual hay un poco el tema de que la iluminación o la despertar es un momento que te pasa esta discontinuidad no dual, y otros dicen que es gradual. Y son las dos cosas al mismo tiempo. Eckhart Tolle tuvo que trabajar estuvo más de 10 años para integrar completamente esa experiencia que tuvo y poder transmitirla de una forma que pueda relacionarse con las otras personas para que llegue eso que le pasó y pueda transformar en mayor medida a esas personas. La mayoría tiene que hacer el trabajo al revés. Tiene que hacer todo el trabajo del aprendizaje y el trabajo psicoespiritual, que te va iluminando de a poco. Y hay momentos en que pasan este tipo de experiencias que son fuertes y que hacen una diferencia. Pero no es solo esa experiencia lo que te hace cambiar, y luego esa experiencia seguís cambiando, porque cambiamos hasta estamos todo el tiempo cambiando. La vida es cambio constante. Simplemente lo que pasa es que eso lo que hace es que estamos más abiertos al flujo de la vida y estamos menos cerrados en nuestra personalidad condicionada con sus absolutismos de cómo cree que se cierra a la posibilidad de algo diferente. Entonces, si tengo que hablar un poco de esa experiencia, me gustaría hoy le sacaría la palabra última, porque me parece que no es así. Es un flujo y son puntos de quiebra a veces un poco más fuertes y a veces un poco más graduales, pero para hacer un trabajo integral, cualquier persona que lo quiera hacer, hay que empezar a trabajar. Y trabajar es lo que te va a cambiar. Como decía antes, un trabajo honesto y comprometido con querer ser libre te va a cambiar. Uh-huh. Tú, de hecho, has trabajado diferentes ramas de la psicología junguiana, la transpersonal, la respiración holotrópica, y de la psicoespiritualidad, como la realidad simbólica, la conciencia corporal o la conciencia energética. Aunque sea brevemente, ¿puedes explicar en qué consiste en esta realidad simbólica, esta conciencia corporal o conciencia energética a la que te refieres cuando hablas de psicoespiritualidad, Leonardo? Bueno, mira, hay algo muy importante en lo que es el trabajo psicoespiritual que tiene que ver con que no es solo la palabra. O sea, no es solo... por ejemplo, en psicología, por ahí a veces son sesiones en las cuales se trabaja mucho con la palabra, ¿no? Más allá del ambiente y de la calidez o de la presencia del psicólogo, ¿no? Porque eso es muy importante. Yo creo que una presencia, una calidez muy fuerte en una sesión da mucho más que miles de palabras en un lugar. Entonces, lo que tiene la psicoespiritualidad es que le es muy importante lo que es el trabajo con el cuerpo, el trabajo con la energía, el trabajo con la simbología, que ahí ya estamos un poco más en la psicología junguiana, con ciertas ramas de la psicología que se trabaja con el inconsciente y las simbologías del inconsciente, los sueños, por ejemplo, trabajar los sueños. Bueno, eso es un trabajo que es muy bueno porque trabaja también con lo que Jung llamaba arquetipos, que son como energías muy fuerte que nos pueden poseer en forma de emociones, que cuando las empezamos a ver, las empezamos a transmutar
La energía de la ira se transmuta en energía de solidez y firmeza consciente, por ejemplo. La energía de la culpa se transforma en una energía de responsabilidad. Bueno, un montón de inconsciencias que las transformamos a través del trabajo simbólico de ver cómo funcionan esas energías en nuestra psiquis, y le damos una vuelta de tuerca. Y el trabajo energético y corporal tiene que ver con, por ejemplo, para mí el mayor maestro de esta era es Osho, y Osho creó las herramientas que son sus meditaciones. Sus meditaciones en general se basan con baile, movimiento corporal, catarsis, que tiene que ver con poner el cuerpo y la energía, porque se mueve el cuerpo y la energía. Y en ese tipo de prácticas, como también la respiración holotrópica, es un poco eso, pero acá hay movimiento del cuerpo también, en el baile, quizás, o en otras formas de las meditaciones, hay cambios muy fuertes. Una meditación, poniendo el cuerpo y dándole con todo, por ejemplo, la meditación dinámica de Osho, es muy transformativa. Puede ser más transformativa que 100 sesiones de terapia de habla que sean muy, digamos, ortodoxas o muy cerradas o muy intelectuales. Entonces, hoy en día hay que combinar todas las herramientas posibles para poder liberarnos. Es lo que te decía al principio, que en la antigüedad muy pocos tenían acceso a poder ser conscientes porque estaba muy restringido la forma de aprender. Era la transmisión del maestro, que era a veces un poco restringida a la época, porque nosotros evolucionamos como especie. Ahora tenemos muchas más herramientas de comunicación, mucho más lenguaje, un montón de cosas que por ahí en otra época no había y eran más simples. Entonces, había muy pocas personas que tenían la capacidad de poder captar eso y liberarse. Hoy tenemos un montón de herramientas. Y si nos damos cuenta que quedarnos con una sola no nos va a ser lo más beneficioso para cambiar, y podemos implementar el conjunto de herramientas psicológicas espirituales modernas en su vastedad, tenemos un montón de formas para cambiar. Y cada quien necesita ver cuál es la que más le sirve. Entonces, al haber muchas, uno va viendo. Y después buscar un guía, alguien que haya recorrido el camino, alguien que te pueda ir ayudando en tu camino. Eso también es importante, y está con personas, con buscadores que están haciendo ese trabajo, porque te van a apoyar, porque te van a decir, te van a decir, bueno, acá te está yendo al demonio, volvé. Uno no se da cuenta, a veces uno el ego lo toma y no lo ve. Entonces, tener compañero de camino nos ayuda a que nos podamos ir ayudando entre nosotros, y tener un guía que haya recorrido parte del camino a que también nos guíe por ese lado. Y hoy en día, lo que hablábamos antes, es que lo mejor para eso es que esa persona tenga la integración, sea un maestro, sea un psicólogo, psicoespiritual. Si no tiene las dos cosas, entonces, a mi gusto, hay que buscar compensarlas. Si un maestro espiritual no tiene la parte psicológica, buscate un buen trabajo psicológico, porque eso solo, para mí, no te va a dar todas las posibilidades que tenés para poder liberarte, ser más libre. Uh-huh. De hecho, tú con el doctor Richard Moss fuiste instructor en los seminarios llamados El Mandala del Ser. Me llamó mucho, porque claro, el programa nuestro es Eres, hablamos de seres, y el Mandala del Ser. ¿Nos puedes explicar por qué o qué responde esto del Mandala del Ser, Leonardo? El Mandala del Ser es una herramienta que creó Richard Moss, que es maravillosa. Es maravillosa, que es un ejercicio. Para hacerlo resumido, el Mandala del Ser es el centro del mandala, es el yo soy, el ser, el ahora, la presencia. Y después tiene 4 puntos. Uno hacia arriba, que es el futuro. Uno hacia abajo, que es el pasado. Uno hacia la derecha, que es los otros, o los demás. Y uno hacia la izquierda, que es el yo. Entonces, lo que nos dice Richard, que
en general nos perdemos del momento presente y de ser ahora cuando la mente se va con pensamientos hacia el futuro y se apega a resultados y ahí aparece la angustia, el miedo. El miedo siempre es por un pensamiento de algo que va a pasar en el futuro, que no está sucediendo ahora. Entonces, uno no es que no va a planificar o no va a tratar de ver si tiene circunstancias en el futuro que tiene que resolver, cómo las va a resolver. El problema es cuando a esos pensamientos, a esas circunstancias concretas que tenemos en el futuro, las llenamos de pensamientos que no son verdaderos. Todo va a salir mal, no voy a poder. No sé si todo va a salir mal, no sé si lo voy a poder, porque ya me estoy juzgando y diciendo que todo va a salir y no. Eso es lo que hay que mirar. Entonces, en el mandala se trabaja viendo cómo nos vamos hacia el futuro con pensamientos jugadores que no son ciertos y quedamos envueltos en un sufrimiento neurótico que nos hace vivir desdichados constantemente, porque es la forma en que vivimos la mayoría de los seres humanos, hasta que nos damos cuenta que hay un trabajo para salir de allí. Bueno, futuro, el pasado. Cometiste un error, no te lo perdonás. Bueno, ya está, hay que dejarlo ir. Porque si no, uno va a pensar que nunca va a poder porque hizo algo malo, entonces uno es malo y ya no tiene futuro. Por ejemplo, en resumidas cuentas, para decirte algo del pasado. No, bueno, soy un ser humano. En ese momento hice lo que hice porque era todo lo que podía hacer y no podía hacer nada más. Si puedo hacerme responsable y cambiar algo de eso que hice, bien. Si ya no, perdón. Y seguir adelante. Porque si yo sigo juzgándome como una mala persona y que no voy a poder hacer nada más, ese pasado me está restringiendo lo que hablamos antes, la personalidad condicionada que cree que es así y que no puede ser de otra manera, te autolimitas. Bueno, los demás, los otros, hay una gran necesidad de llenar el vacío existencial con las otras personas, en especial con la pareja, que es una proyección muchas veces de los padres. Entonces, la necesidad de aprobación, la necesidad de ser querido para llenar el vacío de mi propio amor por mí mismo. Nadie puede llenar el vacío del amor por mí mismo. Si yo dependo de llenar ese vacío de otra persona o de una circunstancia, que me vaya bien en un negocio, que tenga éxito en mi profesión, lo que sea, eso de afuera en cualquier momento puede desaparecer. Así que si uno basa su existencia o su suficiencia o quién es en cualquier cosa de afuera, siempre va a sufrir. Darse cuenta de ese mecanismo de cómo funcionamos, porque es lo que le pasa a la mayoría de la gente, y volver hacia uno mismo y al cariño y la ternura por uno mismo, aceptarse como es, a cambiar lo que pueda cambiar, hacer lo mejor que se puede, a ser tierno y poder amarse, que no es fácil, amarse de uno mismo lleva un trabajo psicoespiritual fuerte, y hay muchas prácticas que te llevan a ese lugar. Y volver al corazón, poder sacar los sentimientos, poder llorar, poder conectarse con todos los sentimientos, y es un trabajo que al tiempo nos hace perdonarnos y querernos. Y ese amor es lo que parte de lo que va a llenar ese vacío interior también. Pero nunca lo otro. Mientras estemos proyectándolo afuera, no va a suceder. Porque eso de afuera siempre cambia o puede desaparecer. Entonces de ahí está el error y volver al centro, ¿no? Es el mandala. Y después el yo. El yo son todas las ideas y todas las historias que nos contamos sobre lo que nosotros creemos que somos. Hay que cuestionarlas, todas, porque muchas no son verdaderas y muchas de ellas nos hacen sufrir innecesariamente. Yo soy irascible, soy así, listo. Y, viste, la paso mal, estoy enojado todo el tiempo, es feo estar enojado todo el tiempo. Entonces, ¿vos querés seguir viviendo así? Esa es una buena pregunta, ¿no?
¿Yo quiero seguir viviendo así? No. Entonces, no es que yo sea así, me sucede esto, pero puedo hacer que esto no suceda más, puedo empezar a mirarlo, puedo empezar a cuestionar. ¿Por qué tengo que reaccionar con este enojo? ¿Por qué me enoja esta situación? ¿Es para tanto realmente? ¿A quién le importa tanto? Bueno, es volver a la hora, volver al centro y volver a la conciencia, observando cómo nos perdemos siempre en futuro, pasado, otros, yo. Ese es el mandala del ser, que me parece una herramienta impresionante, me parece muy buena, pero básicamente en un lugar es cuestionar todo lo que pensamos, y las emociones. Es, el maestro decía, non volorum, no le des importancia, bola se dice acá, no le des importancia a nada de lo que diga tu mente. Cuestionala, observala, fíjate cuán real es ese pensamiento, esa emoción que te está sucediendo. Para eso, para tener esa capacidad de conciencia, de poder cuestionarse y quedarse parado adelante de una angustia, un miedo fuerte, hay que hacer un trabajo fuerte psicoespiritual, energético, corporal, porque esa angustia viene con una energía muy fuerte, no la podemos parar simplemente con un pensamiento intelectual. Hay que tener una presencia sustancial, física, energética y de comprensión, de conciencia, más allá del intelecto incluido, la mente incluida, conciencia, discernimiento, mucho más, para poder estar presente para eso y no dejarse poseer por eso y ser libre. Sí, estaba pensando, Leonardo, que me recuerda un poco esa mandala, esos cuadrantes a los cuadrantes de Ken Wilber, que ya sé que también eres seguidor, bueno, lector recomiendas en tus obras a Ken Wilber y su modelo acá, los cuadrantes, y también ahí hay algo de coincidencia, pienso, ¿no? Entre otros libros como La libertad del ser, Acepta lo que es y haz lo mejor que puedas, Amo, respiro, soy o ser feliz, eres autor de ¿Quién soy? Una guía para descubrir tu ser verdadero. Bestseller en Amazon en las categorías de autoayuda y desarrollo personal y salud y familia. Un libro en el que, guiado por la sabiduría de grandes maestros como Osho, que acabas de comentar, Krishnamurti, Chohan Trungpa, Miguel Ruiz, Eckhart Tolle y el Dalai Lama, Leonardo nos invita a mirar dentro, más allá de los condicionamientos mentales, hacia el despertar de nuestro verdadero ser, como está comentando, para poder así abrirnos hacia una vida más plena y consciente. Aunque sea brevemente, Leonardo, ¿puedes resumirnos en qué consiste ese despertar de nuestro verdadero ser, liberarnos de los condicionamientos mentales y abrirnos a una vida más plena e consciente? Bueno, es lo que venimos hablando hasta ahora. Sí. Todo esto y yo lo que quiero decir es que podemos hacerlo. Tenemos con qué. Hay que confiar y salir de las garras del miedo. Eso es lo que nos va a dar, hacer el primer pasito. No tiene que ser todo ahora. La mente y el ego siempre quiere todo ahora, todo. Y ese es otro de los pensamientos autoboicoteantes. Es pasito a pasito vamos cambiando y nos vamos liberando, ¿sí? Y todos tenemos la capacidad para hacerlo. La resignación es una forma de la mente condicionada para impedirnos seguir adelante. El creer que no podemos, el creer que no somos capaces. Bueno, hay que cambiar el no puedo por sí puedo, y el sí puedo no tiene que ser un sí puedo de exigencia exagerada, o un juicio, una condena hacia uno, sino es un sí puedo con amor, con ternura. Un sí puedo, hoy puedo esto, y esto hoy no estoy pudiendo, y está muy bien, y me quiero mucho, y voy a seguir adelante, y así, sin la condena, sin el juzgamiento. Ese es un camino de amor y de ternura hacia uno mismo. Y eso se va a proyectar con los demás y con la gente que te rodea. Y esa es la sanación. ¿Y en qué consiste o qué tipo de prácticas o ejercicios recomiendas? Tú en tu página web tienes varios ejercicios ahí ¿cuál recomendarías para quien está comenzando este camino?
Bueno, en un principio la recomendación es la lectura de los maestros que enseñan esto que estuvimos hablando, porque la comprensión en un principio genera cambios, ¿sí? Si uno escucha esto que estuvimos charlando y escucha enseñanzas de maestros como especialmente Hoyo, me gusta mucho, Krishnamurti también, bueno, Miguel Ruiz, el Cartula, hay muchos maestros. Richard Moss tiene un libro ya, El Mandala del Ser, que me parece un libro fundamental también, que es como resume la psicoespiritualidad moderna de una manera magistral. Pero bueno, es ir entrando en la comprensión de la enseñanza para ir dándose cuenta y conocerse más a uno mismo. Eso genera un cambio. Después, en las prácticas, la que más propongo es lo que se llama AM, que mi maestro Roberto Solari la daba mucho, que tiene que ver con hacer ejercicio aeróbico, que puede ser correr, bailar, algo que genere el aeróbico. El aeróbico genera endorfinas que nos cambian nuestro estado emocional. Entonces es muy bueno porque vamos a tener mayor capacidad de enfrentar las emociones haciendo ejercicio aeróbico. Entonces él recomienda yo también, media hora de ejercicio aeróbico en lo posible y después media hora de meditación en quietud y silencio. Bueno, la explicación está en mi página. Están las prácticas psicoespirituales, leonardoalvarez.net, y ahí está prácticas psicoespirituales y se explica todo cómo es. Entonces, pero en resumidas cuentas, ese es como para mí un ejercicio fundamental a nivel de práctica, porque genera el espacio de la energía corporal y la sensación para tener más sustancialidad, para enfrentar las emociones, y la meditación, una posibilidad de separarse de la mente y de lo que uno cree que es, y abrir el espacio a lo infinito para que se produzcan cambios. Esa práctica es, digamos, la primordial, parte de la lectura en un principio y de la comprensión de la enseñanza. Y después a mí me parece muy interesante y muy importante cualquier tipo de práctica que nos conecte con nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿sí? Porque tenemos, como hablamos antes de la oscuridad y de las emociones, hay que relacionarse con las emociones, con el miedo, con todas las emociones y los sentimientos. Hay que poder relacionarse y dejar de escaparse o de reprimirlos, porque si no, no vamos a poder seguir adelante. Va a ser como una barrera que nos va a impedir avanzar. Y la relación es con amor, con ternura. A veces no, a veces es con esfuerzo y voluntad a enfrentar miedos y situaciones que tenemos que enfrentar, ¿sí? Pero cuando podemos y estamos en nuestra casa tranquilos, en un espacio que nadie nos moleste, decimos no me molesten, como cuando voy a meditar, voy a hacer una práctica, vamos a nuestro corazón, respiramos, vemos si hay una emoción ahí, llevamos la atención de nuestra presencia y nuestra conciencia a esa parte del cuerpo, a esa emoción, la dejamos que se exprese, estamos presentes para ella como si fuésemos una mamá amorosa que tiene un bebé que llora, ¿sí? Y le damos ese espacio, abrir el espacio de conciencia, de presencia a esas partes nuestras dañadas, es lo que nos va a sanar. Así que esa otra práctica de relacionarnos con las emociones y los sentimientos es muy importante. Puede ser a través de la música, escuchar música que te lleva al corazón, dejar salir lo que tengas que dejar salir, risa, llanto, enojo, lo que sea, y estar presente para eso. Eso es fundamental también. Y yo creo que eso es lo más básico. Después hay muchas formas de llegar a lo que es la posibilidad de ser más consciente con otras prácticas, ¿no? Pues ya estamos, como siempre en estos programas, el tiempo vuela y nos estamos acercando al final. No quisiera terminar, Leonardo, sin comentarte algo
que me llamó la atención personalmente porque creo que has trabajado con Stanislav Grof, el padre de la psicología transpersonal, cuyo libro El viaje definitivo a mí me marcó mucho sobre pues es la concepción también de nuestro ser e incluso del más allá, ¿no? Es uno de los primeros también que habla de las ECMs que precisamente tratamos aquí en el programa anterior con la doctora Luján Comas. Ya aprovechando tu amable presencia, Leonardo, tengo curiosidad para saber cómo trabajar con una persona como Stanislav en sus seminarios, etcétera, esa transmisión esa fuerza o ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, Leonardo? Bueno, fue al principio de mi proceso, cuando yo hacía psicología transpersonal en un espacio que se llamaba Transformar con Ana Aguirre, que era quien lo dirigía, y ella era parte de lo que es la asociación de Grof en todo el mundo en Argentina. Entonces yo trabajé mucho ahí con ella, colaboré también en la organización y trabajamos con la respiración holotrópica. Y a mí Grof me había gustado en su momento porque había leído sus libros y en un momento tuve la sensación como esta persona parece ser la continuación de Jung en un lugar. Me sucedió ese insight y me gustó. Después hay cosas de él que por ahí no utilizo tanto porque son más específicas y yo me fui para otro lado, me fui para el lado de la psicoespiritualidad y no tanto de la psicología transpersonal, pero está muy ligada a la psicología transpersonal y la psicoespiritualidad. Y con Grof tuve un seminario que fue el de psicopatología, que fue el espacio en que estuve en presencia de él, ¿no? Después tuve la formación de él, pero sin él en presencia, porque bueno, él viajaba a donde tenía sus colaboradores en ciertas ocasiones. Y es una persona muy interesante, es una persona que creo que cambió parte del paradigma de la psicología, especialmente con su concepto de la emergencia espiritual en personas que se las daba por psicóticas y que en realidad estaban teniendo una apertura espiritual, pero no la podían contener con su personalidad porque los avasallaba. Entonces me parece fue muy importante eso que él pudo poner en el tapiz, aparte de un montón de cosas más en el avance de la psicología transpersonal, porque hubo personas que se pudieron tratar de otra manera muy positiva de cómo se las venía tratando, en vez de ayudar a facilitar a esa experiencia para que fuese positiva. La psicología, la psiquiatría más que nada en ese momento lo que hacía era rebanarla y cortarla y la persona no podía trascender ese proceso que le estaba sucediendo. Y es una personalidad importante en la historia de la psicología, Daniel Grof. Uh-huh. Y sobre el viaje definitivo que él también marca, porque suelo terminar las entrevistas, Leonardo, preguntando por el más allá, ¿no? Por si algo hay que continúe es precisamente nuestro espíritu, y ya que sale Stanislav Grof también como esa imagen, esa portada de su libro con el barquero, ¿tú qué opinas al respecto sobre nuestro más allá, nuestro? Bueno, te voy a decir algo difícil por ahí. No me importa, en absoluto. No sé lo que va a pasar después. A mí lo único que me interesa es estar presente en este momento. Ajá. Yo creo que eso es todo. El resto es pensamiento. Claro. Entonces, yo creo que cuando uno está presente en el momento cada vez más, no hay tiempo ni espacio en un lugar. Hay tiempo y espacio porque estamos acá, pero también no hay tiempo y espacio. En ese no hay tiempo y espacio hay algo que trasciende la muerte, pero la trasciende en el momento y en la experiencia de ser. La experiencia de ser es mucho más que la muerte. La muerte es solo una parte. Entonces a ese nivel no me es tan importante lo que vaya a pasar después. Me es importante que nos realicemos ahora, porque si nos realizamos ahora, eso va a dejar de tener mucha importancia. Vamos a vivir aquí ahora como si con la totalidad que somos, con una totalidad que va más allá de cualquier cambio que pueda suceder. Una totalidad que abarca todo.
Abarca la vida, la muerte y la existencia y el infinito. Entonces mi visión hacia eso es esta. Sí, tú en tu obra ya haces hincapié mucho en el aquí, en el ahora y se nota, bueno, como el Si no, maestro. uno está en el futuro, ¿viste? Si no, uno se va al futuro, está esperando el paraíso, está esperando la reencarnación. Entonces no estás en el momento, no sos, dejás de ser. Cuando te apegás a un pensamiento hacia el futuro, dejás de estar, dejás de ser. Y lo único importante es ser, aquí y ahora. Pues con mejor broche que este para el programa de Eres, donde hablamos de seres, lo acabas de bordar, Leonardo. Muchísimas gracias, Leonardo Álvarez. Gracias por tu contribución, por tu difusión, tu divulgación, tu esfuerzo. También ímprobo en que esta psicoespiritualidad vaya adelante y que cale en nuestra cultura a nivel personal, como tú muy bien has dicho en la entrevista. Esto no es cuestión, siempre echamos balones fuera, y si no cambiamos el sistema, como tú muy bien has dicho, seguirá pues con otras cabezas, pero seguirá funcionando ajeno o sin nosotros, ¿no? Como esa implicación empieza en uno mismo. Creo que es una buena enseñanza, es buen mensaje el que has transmitido, y que espero que los oyentes pues también valoren y que cale en sus respectivas vidas, que por cierto también sirve mucho de autoayuda, ¿no? De cómo haces en tus libros, en tus acciones, en tu trabajo, en definitiva, ¿no? Leonardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, José, por este espacio hermoso en el cual estás ayudando a que eso suceda. Eso intentamos. Entonces estamos separados. Sí, Estamos separados. Así que, ¿cómo no vamos a tratar de ayudar? Sí. Aunque sea a distancia con el Atlántico por el medio, pero aquí estamos unidos. Claro, tal cual, en ese sentido no hay distancia. Vos podés estar al lado de una persona que está en otra y hay una distancia terrible, y podés estar al otro lado del Atlántico con una persona que tenés un feeling y hay una unidad. Y eso es lo que queremos lograr, que todos podamos estar en ese espacio para que seamos mejores personas. Pues ojalá que sea así, Leonardo. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Lo mismo para vos, mucho amor para vos. Gracias. Bien, pues hasta aquí este otro programa de Eres, donde hablamos de seres. Recordando también que en la web de consultaexistencial.com podéis recabar información sobre nuestra existencia, tanto en formato libro como en formato blog, y los programas anteriores de Eres. Ahora, como siempre, pone broche al programa la escritora Lola Llabrés. Saludos de José Gabriel Vázquez. No entiendo a los que se obstinan en derribar la ternura con zarpazos, a los que agreden y hacen hervir el aire, a los insensibles y fríos que mienten por vicio. El complejo de primate que mantenemos en algún lugar primitivo, que nos hace aceptar la envidia, el poder, la violencia como forma de la naturaleza, del universo que se va formando a estallidos, me hace dudar. Prefiero esconderme, sonreír a la nube, cantar nanas, distinguir a gente tan cobarde como yo, para no sentirme sola, extraña, autista por exceso de empatía. Al poeta, al músico, a la madre que expande abrazos, a la amiga que no tuve porque no supe de mis carencias, visibles como trastornos para el otro. Les deseo como a un pájaro su nido. Las noches sin luna que atolondra son mi rincón del cosmos exclusivo para seguir amando la nada, siempre nunca.